capítulo 17 y su versículo 5 y el verso 6. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, y todos los de Betania nos ponemos de pie para leer la lectura bíblica antes de comenzar la prédica. Así que, hermanos, esta mañana vamos a leer entonces capítulo 17 de San Lucas y su verso 5, que dice de esta manera: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Repite conmigo: aumentanos la fe. Y sigue diciendo así: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por esta enseñanza, Señor, por esta palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar conforme a esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse y présteme unos minutos de su atención esta mañana. Quiero tratar sobre este tema: crece en tu fe. Crece en tu fe. Pero antes de comenzar el desarrollo de este sermón, quiero que repita esta declaración de vida conmigo: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Le damos gracias al Señor por esa declaración de vida esta mañana. Hermanos, esta mañana quiero hablar un poco sobre lo que es cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe. De manera, como pueblo de Dios, como cristianos, hermanos, es importante que crezcamos en nuestra fe. La semana pasada hablé sobre un tema también sobre lo que es la fe, y ahora quiero hablar también sobre la fe, nada más que vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos crecer en la fe. Desde que nacimos, hermanos, algunos tal vez midieron de estatura, tal vez unos 15 pulgadas, 20 pulgadas, tal vez pesaron aproximadamente 8 libras, 10 libras. Y hermanos, algunos que nacen bien grandes y pesan hasta 10, 12, 15 libras, imagínense, hermanos. Pero más sin embargo, después de haber nacido, comienza un proceso de crecimiento. Repite conmigo: proceso de crecimiento. En cada proceso de crecimiento hay, hermanos, hay momentos donde la persona tiene que dejar de ser como era antes. Por ejemplo, uno de estos días yo decía a los hermanos: yo me acuerdo cuando era un niño, un adolescente, un joven, pero esos tiempos ya pasaron y ha habido un crecimiento. Y aunque tal vez no de estatura, pero hay un crecimiento. Debe de haber un crecimiento espiritual, un crecimiento en la madurez, hermanos, un crecimiento de cómo ver las cosas y no ser como niños. Hermanos, tal vez la persona ya tiene 20 años y todavía quiere ser un niño, quiere que mamá, papá lo sigan cuidando. Tal vez ya tiene 25, 30 años. Hermanos, las cosas tienen que cambiar. Cada etapa debemos de hacer diferentes cosas en el crecimiento, en los procesos, en las etapas de la vida. Hermanos, se dejan de hacer muchas cosas y se aprenden a hacer cosas nuevas, pero hermanos, siempre estas cosas son para nuestro crecimiento, para mejorar en nuestra vida, hermanos. Entonces, de la misma manera, en lo espiritual, hermanos, es importante que nosotros crezcamos
en nuestra fe. Los discípulos de Cristo estaban interesados en crecer en la fe. Y entonces esto significa, hermanos, que los discípulos de Cristo siempre deben de estar interesados en crecer en la fe. Y los que estamos acá esta mañana, todos somos discípulos. Dígale al que está a su lado, somos discípulos, dígaselo. Y en estos días, hermanos, hace como unos 15 días, el pastor José Félix enseñó algo, hermanos, y decía que para crecer en algunas cosas es importante que nosotros seamos disciplinados. Amén. Hay que aprender a ser disciplinados para crecer en la fe. Miren, hermanos, y no es de que yo los esté criticando, pero estoy seguro que hay muchos hermanos y hermanas que no vinieron hoy. ¿Saben por qué? Porque a última hora están comprando los útiles escolares para sus hijos. Muchos no vinieron, no querían venir hoy porque tenían que ir o que necesitan ir a la tienda a comprarle la ropa a sus hijos porque mañana van a la escuela. Entonces, aquí son cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida para crecer. El crecimiento no es automático. El crecimiento, hermanos, espiritual se aprende. Hay que alimentarse espiritualmente para crecer. Hay que ser disciplinados en la oración. Hay que ser disciplinados en leer las sagradas escrituras para crecer. Entonces, hermanos, necesitamos mejorar. Y posiblemente, no estoy diciendo, tal vez en otra iglesia, pero tal vez hay personas en la iglesia ahorita, hermanos. Ojalá que el pastor termine rápido de predicar, porque tenemos que ir a comprar los útiles y la ropa de los niños. Está pensando en eso y ya no le está poniendo atención a la palabra que nos puede hacer crecer en nuestra fe. Hello, ¿estamos acá? Amén. Entonces todas esas cosas hay que hacerlas con tiempo. Entonces esto, hermanos, nos ayudará a crecer como personas, nos ayudará a mejorar como personas, para que nosotros no hagamos las cosas en el último momento. Porque después andamos corriendo, hermanos, y todos agitados, todos, hermanos, todos tal vez estresados, malhumorados. Hermanos, ¿por qué razón? Porque dejamos las cosas a última hora. Y después el esposo o la esposa se andan regañando. Por tu culpa, ya vámonos. Hermanos, ¿por qué razón? Todas esas cosas las podemos evitar haciendo las cosas, hermanos, con tiempo. Es que no he tenido tiempo. Si has tenido tiempo. Si hemos tenido tiempo, si has tenido tiempo de estar en las redes sociales, que tal vez ese momento debías de haberlo usado para ir a hacer tus diligencias, hermanos. Entonces las cosas, hermanos, que pasan no deberían de pasar. Entonces, hermanos, en la fe es importante que nosotros tengamos anhelos de crecer. Yo no sé cuántos de los que están aquí le dirían a Jesús esta tarde ya: Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántos quieren que su fe sea aumentada? Amén. Yo quiero crecer más en fe. La fe no llegará automáticamente. Hay un proceso para poder llegar a tener fe en esta vida, en esta carrera espiritual. En los evangelios, hermanos, siempre podemos ver ahí, hermanos, que Jesucristo elogió a los que creyeron en Él. Grande es tu fe, le dijo a una mujer. Ve y te será hecho. Y le dice: por tu fe eres salvo, eres sano. Cuando llegó la mujer ahí a tocar el manto de Jesús,
podemos notar que Jesús siempre elogió a aquellos que tenían fe en Él y que creían en Él. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener fe? Como les decía, el discípulo de Cristo debe de estar interesado para crecer en la fe. Y esta mañana yo creo que todos nosotros anhelamos para crecer en la fe. Betania, necesitas crecer en fe, pero la fe no vendrá automáticamente. Es importante que nosotros nos demos cuenta cuál es la medida de nuestra fe. En cada vehículo siempre hay un medidor que tanto combustible tiene. Y cuando el combustible comienza a bajar y a terminarse, de repente, hermanos, hay una aguja que comienza a bajar también. Hay una aguja que está indicando que el tanque del vehículo, hermanos, se está vaciando de combustible. Y resulta que cuando la aguja que indica que el combustible se está terminando y llega a un punto, hermanos, entonces hay una alerta ahí. Comienza ahí una luz amarilla que indica que hace falta combustible. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que el tanque sea lleno nuevamente? Es importante ir a la estación de gasolina y llenar ese tanque de combustible para que entonces, hermanos, ese vehículo comience a caminar. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces por la fe es como nosotros podemos acercarnos a Dios. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que todo aquel que crea que le hay, le será dado. Es necesario que tengamos fe. Ahora, hablando de la fe, ¿qué tanta fe tienes hoy? ¿Cuál es la medida de fe que tienes hoy? Amén. ¿Cuántos quieren mejorar en todas las áreas de sus vidas? ¿Cuántos quieren mejorar o cuántos quieren mejorar su estilo de vida? ¿Solo 5? ¿Cuántos quieren mejorar, hermanos? Ok, todos. Diga amén. Amén. Yo creo que todos queremos mejorar. Todos queremos crecer. Todos queremos mejorar en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos nosotros crecer? Ahora, cuando los discípulos le dicen a Jesús: aumentanos la fe, ¿qué viene a su mente? ¿O qué piensa usted? ¿Qué quiere decir aumentanos la fe? ¿Qué cree usted que los discípulos le están queriendo decir a Jesús? Aumentanos la fe. Significa que los discípulos sí tenían una cierta medida de fe, pero ellos querían un aumento de fe. Es como la persona que está trabajando y recibe un salario y de repente no está conforme con el salario y dice: yo soy digno para que mi salario se aumente, y lo que hace es que va al supervisor, va al jefe y le dice: yo necesito un aumento de salario porque creo que ya es tiempo que mi salario se aumente. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos quieren que su salario se le aumente en este tiempo? Ok, ¿sabes qué? Tienes que tener fe. Entonces lo que hará el trabajador, irá a su jefe y le dirá al jefe: quiero un aumento de salario. Ahora, ¿cuál será la respuesta del jefe?
del patrón, del supervisor. Entonces el supervisor, el manager, comenzará a evaluar el trabajo, los hechos, su dedicación a su trabajo. Y si la persona es digna de un salario, entonces sí se le dará un salario, porque no se te aumentará o no se nos aumentará un salario, hermanos, si llegamos tarde al trabajo. Amén. Si al llegar al trabajo agarras tu teléfono y comienzas ahí a ver tus mensajes, con una mano, hermanos, viendo los mensajes y con otra mano trabajando, tu salario no será aumentado así. Amén. Tu salario se aumentará si tu patrón te ve y te dice: aquí está tu tarea, esto es lo que quiero que tú hagas esta semana o este día. Y vienes tú y comienzas a trabajar, hermano. Si no necesitas tener teléfono, lo apagas, lo pones en modo avión, lo dejas por ahí y te dedicas 100%, hasta 110% en tu trabajo, y terminas el trabajo en menos tiempo de lo que tu patrón te dio. Y cuando terminas, vienes y te vienes al otro lado y comienzas a trabajar. Le estás poniendo dedicación, le estás poniendo pasión, amor a lo que estás haciendo. Entonces la palabra de Dios dice: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y entonces resulta que la fe pasa lo mismo. Los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Sí, ya tenían una medida de fe. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí ya tenemos una medida de fe. Hay una medida de fe. ¿En qué nivel de fe estás ahorita? En una ocasión el Señor les dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Busquemos ese versículo. Les digo: hombres de poca fe. Posiblemente, ahorita lo van a poner en la pantalla, posiblemente nosotros tenemos una fe ahorita, gloria a Dios por eso. Tenemos una fe en el Señor. Con el hecho de estar aquí, quiero decirte que tienes una medida de fe. Dile al que está a tu lado: tienes una medida de fe. Díselo. Y aunque tú no lo creas, pero sí, tienes una medida de fe. Todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe. Entonces en San Mateo capítulo 14 verso 31 dice así: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hay otro versículo, Mateo 8:26. Pongamos ese versículo, Mateo 8:26. Gracias a los hermanos ahí, que a la producción que siempre está ahí ayudándome. Ok. Y luego dice Mateo 8:26, dijeron. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y podemos ver otros versículos. Este es uno también de los muchos versículos que hay. Hombres de poca fe, por su poca fe. Aquí, cuando, hermanos, los discípulos sí tenían una medida de fe, pero hay una medida de fe que nos alcanza solamente para ciertas cosas, pero para hacer otras cosas más grandes necesitamos una fe grande. Hoy en día todos tenemos una medida de fe. Podríamos decir que la primera medida de fe es la poca fe. La poca fe nos ayuda a comenzar a desarrollarnos
para confiar en algo. Escuche muy bien. La poca fe, o esa poquita fe que nosotros tenemos, nos ayuda a comenzar a creer y a confiar y a desarrollarnos, hermanos, para amar y seguir lo que nosotros, en lo que nosotros tenemos fe. Pero cuando la persona tiene una medida, o esta primera medida de poca fe, está corriendo un peligro. Ahora, ¿cuál es ese peligro que corre la persona que tiene esta primera medida de fe? Poca fe. Repite conmigo: poca fe. Esta medida de poca fe resulta que muchas veces, hermanos, la persona se puede dejar influenciar, hermanos, por las cosas que escucha, por lo que ve o por lo que puede pensar o mal pensar. O comienza a veces, hermanos, a llenarse de duda. Entonces la poca fe no nos ayuda a crecer. La persona que tiene poca fe, hermanos, puede ver algún pequeño problema por ahí y de repente la persona ya no quiere buscar de Dios. Se deja influenciar, se deja llevar por sus sentimientos. Amén. Se deja llevar por los problemas que lo rodean y deja de creer en Dios. Y posiblemente la persona puede decir: yo voy a Betania, yo voy a la iglesia, pero más sin embargo no pasan cosas, no he recibido respuesta a lo que yo he pedido. Entonces puede decirle a otra persona: ¿sabes qué? Mejor ya ni vayas. Entonces la persona puede dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque su fe no le alcanzó para vencer, hermanos, las tentaciones, las pruebas que está pasando en su vida. Hermanos, la persona debe de estar cimentado en la fe para que la fe de él, hermanos, pueda crecer. Entonces, esta primera medida, poca fe, se puede crecer. Porque aquí la palabra del Señor dice: aumentanos la fe. Si tuvierais fe. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor así: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aún en la poca fe, si nosotros comenzamos a desarrollar esa poca fe, nosotros, hermanos, podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer, hermanos, que las bendiciones del Señor puedan venir sobre nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el Señor, hermanos, quiere que nosotros crezcamos en la fe. Entonces, ahí podemos ver la conversación o el problema que pasaron los discípulos de Cristo ahí en la tormenta que se desató. Cuando Cristo y sus discípulos estaban en una barca, los discípulos tuvieron miedo, pero el Señor les dijo: ¿por qué? Les dice: teméis, hombres de poca fe. Cuando llegan las tormentas, las dificultades, la poca fe se comienza a debilitar. Amén. La poca fe de las personas se comienza a debilitar, a tambalear cuando llegan las tormentas. Y entonces Jesús les dice: hombres de poca fe. No tenían mucha fe en el Señor, por eso tuvieron miedo, y Jesús se puso de pie, y eso es lo bueno. Y aunque tengamos poca fe, pero hermanos, el autor y consumador de la fe siempre va a estar con nosotros.
Jesús. Pero le dice hombres de poca fe, y Jesús se pone de pie y reprende a los vientos y el mar se calmó. Pero es aquí cuando nosotros gritamos a Jesús, porque estos hombres en la poca fe eran débiles, su fe se debilitó. Pero algo importante que la persona debe de hacer cuando tal vez su fe comienza a debilitar, hermanos, aquí ¿a quién deben de gritar? Porque aquí los discípulos de Cristo, póngale atención, después lo lee usted ahí en casa, el Evangelio de Mateo capítulo 8, 23 en adelante. La Biblia dice, hermanos, que los discípulos comenzaron a gritar y Jesús estaba ahí, estaba dormido, ¿verdad que sí? Y le gritaron: Señor, 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 despiértate, despiértate, Señor, que nos hundimos, nos vamos a morir. Entonces, en los momentos de tormenta hay que gritar, no al cónyuge, no a nuestros hijos, no al jefe, no, hermanos, al gobierno, al presidente, no gritar, hermanos, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, porque esos no te van a ayudar cuando tu fe comienza a debilitarse. En este tiempo hay que gritar al Señor, porque Él está contigo. Él va contigo en la barca, hermanos. Cuando tal vez llega desesperación a tu vida, si tu fe comienza a debilitarse, entonces comienza a gritar: Señor, Jesús, ayúdame. Y cuando eso sucede, el Señor se levanta a tu favor y comienza a calmar aquello que tal vez te está haciendo la vida imposible. Él está ahí dispuesto para ayudarte en todo tiempo. No estás solo. Aún en esa medida de poca fe, el Señor está ahí para ayudarte. Pero cuando tengamos esa medida, si alguien tiene esa medida de fe, poca fe, aún así, que tu confianza sea siempre en el Señor. Entonces los discípulos sí tenían una cierta medida de fe, porque les dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Como les decía, cuando alguien quiere tener aumento de salario, le dice al patrón: necesito un aumento. Ahora el Señor dice: la fe viene por el oír, por la palabra. Esto es lo que nos va a acercar a la palabra. No mucho tiempo en las redes sociales, no el tiempo en estar murmurando. ¿Sabe que la murmuración es un pecado? Enseñaba nuestro apóstol Juan Pablo Avelar el año pasado en una de las enseñanzas que él compartió aquí en la iglesia. El chisme es un problema de carácter o de actitud, pero la murmuración es pecado. Amén. Por eso, yo sé que este no es el tema, pero la murmuración puede venir a afectar tu fe. Por eso hay que alejarnos de toda murmuración. Se escuchan murmuraciones sobre un hermano, sobre una hermana, sobre las personas. No le prestes oídos a la murmuración, porque si tienes una medida de poca de fe, te puede hundir si no tienes cuidado. Entonces ahora, hermanos, es importante que nosotros hoy en día le digamos al Señor: Señor, auméntame la fe. Ahí mismo Mateo 8, verso 5.
Dice así la palabra del Señor. Oh, ¿cuántos están alegres esta preciosa hora? Dice así el verso 5 del capítulo 8 de San Mateo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ahora, ¿qué respondió este centurión? Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Repite conmigo: di la palabra. Y sigue diciendo: y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Después de la medida de poca fe hay otra medida de fe. ¿Y cuál es esa otra medida de fe? Esa otra medida de fe es gran fe. Una fe grande. Aquí podemos ver cómo este hombre tenía una gran fe en el Señor. Muchos de nosotros a veces decimos: yo tengo mucha fe, tengo gran fe, sé que el Señor lo hará. Ahora, cuando las personas tienen esa medida de fe, el Señor, hermanos, aquí podemos ver la acción de Jesús. Dice que Jesús se maravilló al ver tanta fe que había o que tenía este hombre. Ahora, si nosotros hemos creído en el Señor, si tenemos fe, como le decía, tienes poca fe, demos el otro paso para llegar a lo grande. Pero para llegar a tener mucha fe en el Señor, gran fe en el Señor, o una fe grande en el Señor, es importante que nos alimentemos de esta palabra. Si nosotros no nos alimentamos de esta palabra, no podemos llegar a tener fe. Si tú no abrazas la palabra, hermanos, a abrazarla, no ponerla aquí, sino que a abrazar la palabra, que esa palabra esté en tu corazón, porque esta palabra va a comenzar a desarrollar en ti tu fe para crecer, para que crezcamos como personas y seamos conocidos, hermanos, en el reino de Dios. Pero aún en las tinieblas, en el reino de las tinieblas, vamos a ser conocidos. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios, y donde quiera que vayamos llevaremos luz a las naciones. Cuando pases por algún lugar, los malos espíritus, los demonios saldrán huyendo, porque serás conocido en el reino de Dios, y también el reino de las tinieblas te va a reconocer como hijo de Dios. Pero para ello necesitas tener mucha fe. Amén. Pero la fe viene por el oír. Por el oír, por la palabra. ¿Qué oyes? ¿Qué escuchas? Cuando vas manejando, ¿qué escuchas? ¿Chistes? ¿Chismes?
solamente prestamos nuestros oídos para murmuraciones, para chismes, para chistes, hermanos, tu fe no va a crecer, va a menguar, hasta puede hacer que todo eso elimine tu fe. Pero para que nosotros tengamos una fe grande, es importante, donde quiera que vayamos, yo tengo la palabra, abrazo la palabra, camino conforme a la palabra, estoy en mi trabajo. No literalmente vas a llevar tu Biblia y abrazarla así. No, a eso no me refiero. Me refiero a que esta palabra esté en tu corazón. Donde quiera que vayas, eres discípulo de Cristo y le dices: Señor, aumenta mi fe, porque aquí tengo la palabra. Si tú te metes y te sumerges en la palabra, cada día tu fe va a ir creciendo, porque la palabra de Dios dice: el camino del justo, más la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero eso sucederá cuando la persona está sumergida en la palabra. Acerquémonos a la palabra, hermanos. Acércate a la palabra en todo tiempo, y de esa manera vamos a crecer. Entonces, hermanos, había una gran fe en este hombre. Vaya conmigo ahí mismo en Mateo capítulo 9, verso 20. Dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces aquí podemos ver que la mujer que tenía flujo de sangre, hermanos, tuvo una gran fe. Ahora, ¿Jesús lo conocía personalmente? ¿La conocía personalmente? No. Ni Jesús a ella, ni ella a Jesús, pero había escuchado de Jesús. Y por lo tanto esta mujer tuvo una gran fe y dijo: este es mi día. Posiblemente dijo: este es mi día, iré y tocaré a Jesús y quedaré sana. Después de que había gastado todo, se había quedado en bancarrota, ya no tenía nada, pero comenzó a confiar y a tener fe en Jesús. Y al tocar el borde del manto de Jesús, quedó sana y salva. Dos cosas: sana, salva y bendecida. Y tuvo victoria sobre la muerte. Entonces la fe, tener gran fe, nos va a acercar a Dios para recibir de sus bendiciones, para recibir, hermanos, de milagros, sanidad en nuestras y sobre nuestras vidas. Entonces hay que tener mucha fe. Hay que tener fe grande, o una gran fe en el Señor. Necesitamos desarrollar nuestra fe, hermanos. Así como trabajamos para sostenernos o sustentar, o para traer las necesidades en nuestros hogares, trabajemos duro en desarrollar nuestra fe. Hay cosas que tú no has alcanzado porque todavía no quieres tener o acercarte a tener fe. No quieres desarrollarte en tu fe. Desarrollar nuestra fe es creer que sí lo vamos a poder hacer. Hay un dicho que dicen: sí se puede. Amén. ¿Han escuchado ese dicho ustedes? Sí se puede. Y cuando no se puede, dicen: no se pudo.
Sí, sí se puede, y después dicen no se pudo. Tristes. Esta expresión al parecer está buena, pero no está buena. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, pero como que hay una posibilidad de no poder, o que hay una posibilidad que no suceda en esa expresión, si le pones atención, porque al final dice no se pudo, porque esa expresión no es segura. Hay una posibilidad en esa expresión de perder y de no poderlo hacer. Pero más sin embargo, hay una afirmación en las Sagradas Escrituras que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es una afirmación positiva, una afirmación que sí se puede hacer, hermanos, que se logra, pero teniendo fe en el Señor. Necesitamos desarrollar nuestra fe. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Comienza a creer. Comienza a decirle al Señor: Señor, y yo sé que lo voy a lograr. Y aunque muchos me han dicho no lo vas a poder, y aunque mis pensamientos me dicten no lo vas a poder hacer, ¿por qué razón a veces nosotros mismos nos dictamos? Nuestros pensamientos nos dictan: no la vas a hacer, no la vas a poder, no estoy capacitado, no tengo los conocimientos suficientes, no tengo los recursos, creo que no voy a poder. Pero no te dejes llevar por lo que tú piensas, por lo que tú sientes, por lo que tus pensamientos te dictan. Déjate guiar por la palabra de Dios, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que sí lo puedo hacer, entonces sí lo puedo hacer. Amén. No quisiera decir esto, pero muchas veces, aunque la persona que está más cerca de ti, no la vas a poder hacer. ¿Qué puedes hacer? Nada. Mira, no has hecho nada durante todos estos años. Dígale: te reprendo, Satanás. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, porque Él te fortalece, nos fortalece para hacer las cosas. Termino con esto. Amén. Volvamos. Las medidas de fe. Crece en tu fe. Número 1, dijimos, la primera medida es poca fe. Amén. Así comenzamos, poca fe. La segunda medida es una fe grande. Grande es tu fe. Ahora, número 3, repite conmigo: fe perfecta. Ok. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Gracias, Señor Jesús. Quiero que se preparen el equipo de alabanza. Cantemos la adoración que cantamos de primero. Santiago capítulo 2, verso 21. Ok, dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, su verso 21 y el verso 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió, dice la escritura, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una vez más, el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y se multiplicó la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado. Pero aquí dice: la fe se perfeccionó por las obras. Ok. El Señor dice en su palabra que Él nos llamó para servirle. Amén. El Señor no nos llamó para ser servidos. Si estamos aquí es para servir a Dios. Pero ¿cómo voy a servir a Dios? Sirviendo a mi prójimo. Amén. Esa es la manera de servir a Dios. Servir a mi prójimo con humildad. Servir a mi Dios con humildad y estar disponible 24/7, 365 días. Debo de estar dispuesto a servirle a Él. Entonces la fe perfecta viene cuando la persona comienza a creer en el Señor. Cuando el Señor le dice: Señor, quiero servirte. Podemos notar que Abraham ofreció a su hijo. Les contaba para recoger las ofrendas sobre la historia de Abraham cuando fue y ofreció sacrificio. Se dio cuenta Isaac que no llevaban el sacrificio para ofrecer a Dios. Se dio cuenta, iban solos. Y ya cuando pusieron la leña en el altar, dice la Biblia, hermanos, bueno, ya está la leña, ya está el fuego, ya está todo listo, aquí está el cuchillo y no hay nada más. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? Le dice Isaac a Abraham. Y él le dice: Él se proveerá de ofrenda. Wow. Puso a Isaac ahí para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Y dice la Biblia que aún en el último momento la fe de Abraham estaba intacta. ¿Cuántas veces has pensado: creo que ya no hay solución, esto ya se terminó? Te encuentras en una hermanos, te encuentras entre la espada y la pared, como que si ya no hay solución. Pero Abraham mantuvo su fe diciendo: Dios proveerá. Mantuvo la fe hasta el último momento, cuando él levantó así el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y le habla Dios: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. Y cuando voltea, dice que había un carnero ahí entre el arbusto, trabado. Esa es la fe perfecta, que hasta el último momento esa fe no se mueve. Pero para tener esa fe, hermanos, hay que comenzar a desarrollar tu fe en el Señor. Que nada ni nadie te aleje del Señor, porque hay grandes bendiciones que vienen sobre tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Hay grandes bendiciones que están esperando por ti. Si
has comenzado a tener fe. Yo no sé cuál es la medida de la fe que tienes hoy. Si tu fe es poca, pues ve a una fe grande, creyendo en el Señor, creyendo en su palabra, y estoy seguro que el Señor soltará y abrirá los cielos sobre ti, y entonces se cumplirá lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo último que va a suceder sobre ti será grande. No será escasez, no será enfermedad, no será tristeza. Será bendición, será victoria. Y el Señor abrirá las puertas sobre tu vida si lo crees. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque entonces cuando alguien se agrada de Dios, por eso cuando aquel hombre llegó y le dijo al Señor, solamente manda la palabra, y dice la Biblia que Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre, de aquel centurión, y dijo: grande es la fe de este hombre, y envió vida. Así que comienza a meterte en lo grande para llegar a tener tu fe perfecta. Comencemos a ministrar esa alabanza de adoración. Yo no sé cómo está tu fe hoy. Yo no sé cómo está tu fe hoy. ¿Cuál es la medida de fe que tienes hoy? Posiblemente estás ahí como los discípulos que estaban en la barca y se levantó tormenta y comenzaron a gritar: Jesús, Jesús. Aunque parezca locura, aunque sé que no es ahí donde estás, comienza a pedirle al Señor: Señor, ayúdame, dame fe, dile al Señor. Las cosas van a suceder por la fe. Cosas invisibles que nadie ha tocado, cosas invencibles que nadie ha escuchado. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe. Oh, sí, Señor. Sucederá. Eso es, así será. Por la fe van a suceder. Tus ojos como Eliseo. Eso es, Y eso es. muéstranos el cielo. Dile al Señor: muéstrame el cielo. Abre tus ojos. Inúndanos de tu gloria. Oh, sí, Señor. Inúndanos de tu gloria. Oh, sí, Jesús. Trae aquí el cielo. Eso es, por Trae tu aquí fe el cielo vendrá esta mañana sobre ti. Inúndanos de tu Por tu gloria. fe, por tu fe. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. En el nombre de Jesús. Si en este tiempo estás pasando por un momento difícil en tu vida y crees que Dios está lejos de ti, el Señor siempre está en la barca. El Señor siempre está en la barca cuando se levantan tormentas. Ángeles del cielo vengan a cantar. Oh, sí, Señor. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe. Si esta mañana alguien quiere pasar aquí, quieres que ore por ti, puedes pasar. Cosas invisibles Si alguien que nadie esta ha mañana tocado. piensa que el Señor no le ha escuchado, Sonidos del quiero que cielo pases aquí. que nadie ha Quiero decirte que tu fe va a crecer. Esa fe va a crecer. Ramai sobre brequebro shekendo ramai sobre brequede kendo ramai sobre brequebro shekendo ramai. Padre, comenzará a fortalecer tu fe esta mañana. El Señor comienza a fortalecer tu fe esta mañana. El Señor te va a llevar a otro nivel esta mañana. El Señor te va a llevar a otros niveles de fe esta mañana. Lo que no has visto, porque en la poca fe muchas veces solamente se ven tormentas y se le pone atención tanto a las tormentas que comienza a menguar esa fe. Pero ahora cuando tú te metas y comienzas a tener gran fe en
pondrás atención a las tormentas. Irá más sobre que brochekendorana. Demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad.
A Él sea toda honra, toda gloria, toda alabanza en esta hora. Así que esta tarde te animo para que crezcas en tu fe, que tu misión durante esta semana que sea crecer en tu fe. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias. Gracias te damos esta preciosa tarde por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Sé que iremos a otros niveles de fe. Tu iglesia irá a otros niveles de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga, mi hijo. Seguí adelante. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos están alegres esta preciosa hora? Dios es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso y Él es omnipotente. Amén. Sigamos adelante buscando del Señor en todo tiempo y que tu fe no se apague. Que ese fuego, hermanos, de esa fe pueda crecer cada día y decirle al Señor: ayúdame para que mi fe crezca. Y estudiando la palabra. No te olvides de esta palabra, que a través de esta palabra tu fe va a crecer. Amén. Esta preciosa tarde.